En agricultura, la familia, la empresa y la innovación se unen en Empresas Familiares e Innovación. Un espacio para reunirnos a conversar sobre empresas familiares, gobierno corporativo, innovación y transformación organizacional. Creemos que solo juntos comprendemos mejor el presente y co-creamos futuro. Todos los domingos a las 12 horas nos reunimos con destacados invitados e invitadas para compartir experiencias, aprendizajes y buenas prácticas. Empresas Familiares e Innovación es una presentación de Proteus, consultora especializada en management, governance e innovación corporativa. Conducen Gonzalo Jiménez y Alejandra Secarelli. Produce Victoria Uranga. Buenas tardes. Le damos una cordial bienvenida al programa de Empresas Familiares e Innovación. Soy Alejandra Secarelli y como cada domingo tengo el gusto de acompañar a Gonzalo Jiménez Seminario, presidente de Proteus, en esta aventura en desarrollar el único programa radial en Chile sobre empresas familiares e innovación. Muy buenas tardes, querida Ale, y a todos y todas los que nos acompañan. Este es nuestro programa número 23, en que esperamos que esté disfrutando de esta primavera maravillosa, ¿no es cierto?, y en pleno esplendor, y que por supuesto sigamos cuidándonos, que no caigamos en esos repiques y reflotes, ¿no es cierto?, que han estado creando tantos problemas en otras partes. Hoy día, 27 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Turismo. Sabemos lo tremendamente difícil que ha sido este tiempo para las personas que se dedican a esa actividad tan valiosa, ¿no es cierto?, que nos ensancha nuestros horizontes y que también contribuye a cuidar y a enseñar a disfrutar nuestro hermoso planeta. Y en ese sentido, sabemos que el sector de turismo en Chile ha estado especialmente complicado por la pandemia, porque a diferencia de otras industrias que han podido reconvertirse o seguir funcionando, aunque sea media, en estas se han simplemente detenido. Y fíjate, Ale, que este sector está conformado por más de 177.000 empresas, de los cuales el 98% son micro y pymes a lo largo de todo Chile y que están viviendo momentos muy difíciles con esta tremenda incertidumbre de no saber cuándo van a retornar las actividades. El turismo en nuestro país genera más de 600.000 empleos directos y que son absolutamente transversales. Por eso desde acá les mandamos un especial abrazo a todas las personas vinculadas con el turismo. Chile es un país, ¿no es cierto?, para los amigos que nos escuchan desde el extranjero, es un país de glaciares, de bosques, de desierto, montaña, y espero que muy pronto nosotros y ustedes desde el extranjero, cuando nos vengan a visitar, podamos disfrutarlos. Es que es cierto, yo que he estado aquí, Gonzalo, siempre digo que Chile es hermoso, es un país precioso, por lo tanto resueno con ese cariñoso saludo que tú nos invitas para todos aquellos que trabajan en turismo y con ese llamado también de poder cuidarnos para poder seguir disfrutando de este bellísimo planeta. Y en el mientras tanto tendremos que disfrutar de los viajes hacia nuestro interior, ¿no?, con ganas de florecer, ¿no?, en esta primavera, y hacer otros viajes como los que hemos tratado de animar en cada capítulo. Y Gonzalo, por lo mismo, te quisiera invitar en este momento a que comentemos tu última columna publicada en el diario de Estrategia, llamada Apertura para la Innovación y el Emprendimiento. Entonces, preguntarte, ¿por qué un llamado a la apertura? Bueno, Ale, lo que pasa es que sin apertura solo repetimos lo que ya conocemos, y a lo más generamos ciertos mecanismos de adaptación, pero muy tácticos, muy concretos y específicos ante lo nuevo. En cambio que la apertura implica un gesto, una predisposición, un acto consciente, ¿no es cierto?, de hacer un espacio para permitirme, ¿no es cierto?, una transformación, una coderiva, ¿no es cierto?, con aquello con lo que me voy encontrando. Esta apertura es clave si uno piensa para el emprendimiento, que es un gran tema en nuestro programa, la innovación también, y en general para la vida. Suena simple decirlo, pero nuestros modelos mentales, como ya lo hemos comentado en otras ediciones de nuestro programa, son más bien conservadoras. Por lo tanto, la apertura es un trabajo en sí mismo. Que requieren además prestar atención y no perdernos esta oportunidad. También hay otras preguntas que te quiero hacer respecto de la columna porque tiene varios elementos que vale la pena masticar. Y
I+D+I. O sea, investigación, desarrollo e innovación. ¿Por qué usas estos indicadores en tu propuesta? Bueno, son los parámetros que se ocupan hoy en día, ¿no es cierto?, para poder entender que no solo investigación y desarrollo, sino que además la innovación es un elemento clave. Y fíjate que gracias a esta propia pandemia, dentro de las cosas positivas, volvemos a constatar lo esencial que es esta inversión en investigación y desarrollo. Y ahí recordemos que entre los países miembros de la OCDE, el promedio del PIB dedicado a estos temas, Chile siempre está al final de la lista. Entonces son temas país primordiales para poder impulsar la economía y la sociedad. Y sobre todo cuando a esto le agregamos la chispa, la clásica fórmula, la I de innovación. Y por lo tanto mirarlos con atención es importantísimo, porque es en este presente en que vamos delineando nuestro futuro. Entonces, la investigación, por un lado, contribuye a la creación de conocimiento y la innovación aplica ese conocimiento para obtener valor. Entonces, probablemente cuando más avanzamos en desarrollo, cuando logramos combinarlo. Por eso, por lo tanto, además de levantar la bandera del aumento de la inversión privada y pública en esta área, la invitación más poderosa que podemos hacer es tratar de ampliar y abrir, ahí viene la apertura, ¿no es cierto?, mental, organizacional y estructural, para que surjan conversaciones que generen los cambios culturales que las harán posibles. Si tú piensas, por ejemplo, en algunos casos recientes que han estado en la prensa, La Tercera entrevistaron hace pocos días al CEO y cofundador de Notco, la compañía, ¿no es cierto?, de la Not Mayo, entre otras, ¿no es cierto?, Matías Mushnik, que tengo, de hecho tuve el honor de estar presente cuando el ASECH lo premiaron. Conozco también bastante al padre, que es un brillante de ejecutivo, director y empresario en el mundo financiero. Y Matías de Notco dijo una frase provocadora, dice: la tecnología nos permite ser innovadores en lo que queramos, y no por tener cobre vamos a poder hacer solamente puros emprendimientos de cobre. Entonces, por lo tanto, Matías Mushnik con esto nos abre la mente y nos invita a desplegar posibilidades. Y por lo tanto, en lo personal, y eso es lo que tratábamos de recoger en esta columna, es un impulso a avanzar desde un país que explota sus recursos naturales a un país también abierto a la co-creación, maestro en la entrega de servicios que se nutren con el aporte diferenciador de las personas trabajando mancomunadamente, ¿no es cierto?, por un fin común. Claro. Bueno, y con mucha coherencia también veo cómo has paso hacia la co-creación de ese futuro, y también traes al recuerdo una de las frases de nuestra amiga querida que trajiste virtualmente a Chile, a Sara Sarasvati, ¿verdad? Profesora de Darden University of Virginia, co-creadora del método Effectuation, que hemos compartido también junto al profesor Herbert Simon, Premio Nobel de Economía, cuando ella dice que hay que tomarse los negocios seriamente y no quedarnos solo con el tema de las ganancias. Exactamente, yo creo que es una tremenda frase, porque de alguna manera nos invita a la integralidad, en el cual el hacer negocio, el hacer empresa, como uno hace una obra, ¿no es cierto?, nos permite incorporar esa riqueza de mirada. Y efectivamente, Sara estuvo virtualmente en Chile el 8 de septiembre dando una charla en el Centro de Innovación de la Universidad Católica, que se llamó Creando Nuevos Futuros a través del mundo o del método emprendedor. Creando Nuevos Futuros a través del método emprendedor. Entonces, y te cuento en lo personal, siempre tú sabes que agrego algún dato, y yo estoy feliz porque estoy haciendo un curso postdoctoral con ella en la Universidad de Bangalore. De hecho, ayer hasta las 3 de la mañana estuve ahí preparando algunas tareas que me dan en ese curso. Lindo. Así que muy estimulante, la verdad que es una oportunidad maravillosa de aprender, de pensar, de reflexionar. Y fíjate que, claro, Saras plantea que ante un futuro incierto por naturaleza, ella nos propone que más que nunca hay que invertir en las personas. Entonces, asumirnos como parte de una gran trama, ¿no es cierto?, en que nosotros estamos sobre los hombros de algunos y hay otros que tienen que pararse sobre nuestros propios hombros, que es la única manera de que podamos llegar más lejos. Entonces, necesitamos ampliar, renovar y enriquecer la mirada para ver de nuevas maneras a las empresas y a las personas que la conforman.
en el fondo, en que nosotros cuando vemos solo roles que cumplen con lo que se les pide, es una mirada muy estrecha, insuficiente para los desafíos complejos de este tiempo, y que de otra forma se pierden los aportes del vuelo individual. Entonces Sara lo dice de una forma muy bonita, porque dice, es necesario involucrar a la gente, pero no es mi sueño, sino que propone un acercamiento en que la alta dirección cambie su estilo de liderazgo. En el fondo, dice, ir al frente guiando y dando instrucciones no solo es agotador, sino que ineficiente. La invitación, por lo tanto, es ejercer liderazgo desde la mitad, desde el medio. En el fondo, ojalá apoyar a que otros cumplan sus sueños y que eso nos beneficie a todos. Entonces, en concreto, este método Effectuation nos invita a invertir tiempo, recursos, energía en lo que está cercano, en lo que es local y que está bajo nuestro control, pero con la flexibilidad suficiente para que lo nuevo tenga espacio, para ser escuchado cuando toque tu puerta. En el fondo, ¿qué más puedo hacer con lo que tenemos? ¿Qué es de lo que tenemos que no lo estamos considerando como recurso? Ese espacio que quizás tenemos en la bodega, talento de los trabajadores, horas extra, el cliente que nos pidió algo distinto y hasta ahora siempre decíamos, niet, no, por el barrio hubo un cambio. Entonces, desde esta perspectiva, el tiempo malo para invertir no existe. Por el contrario, siempre es hoy el mejor momento. Claro. Bueno, y nos quedamos entonces con esa invitación, ¿verdad?, de invertir en las personas y en trabajar en los recursos que sí podemos disponer, ¿verdad?, y hacer uso y estar en una lógica de abundancia para poder avanzar. Y antes de terminar esta primera parte, quisiera dejar presentar a nuestra invitada del día de hoy, Gonzalo, que es extraordinaria, María Pía Queveque, directora de empresas y experta en blockchain. Quédense con nosotros, ya volvemos, estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. ¿Cómo están? El saludo afectuoso de Pedro Carcuro para invitarlos a todos a que nos acompañen en el Rompecabezas, el programa que va todos los días de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Imperdible. El Rompecabezas, el magazine periodístico de agricultura, ha logrado posicionarse como uno de los programas más escuchados durante la tarde, con más de 90,000 auditores, conducido por el destacado periodista Pedro Carcuro, ganador del último Copihue de Oro 2020 y con 18 años de trayectoria en Radio Agricultura. Infórmate y diviértete junto a Pedro y sus importantes invitados. Sí, lo más complicado es que esto no va a mejorar hasta que no aparezca la vacuna. Hay otros que ya de verdad no dan más y hay algunos que ya cerraron. Es una cosa que parte el alma. Chile debería estar no solo en la carrera de la vacuna, sino también en la carrera de descubrir tratamientos. Para más información de cómo destacar tu marca en este programa, escribe a ventas@agricultura.cl. En Agricultura estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Ya estamos de vuelta. Queremos que sean muchos los que se quieran sumar como auspiciadores en esta aventura, por compartir aprendizajes sobre familias empresarias e innovación. Y como lo habíamos anunciado, hoy estamos con una invitada de lujo, material nacional, mujer maravillosa, María Pía Queveque. Ella es licenciada en Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica, magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Chile, CEO y fundadora de su empresa, que le voy a pedir después ayuda para decirla bien, .code, no sé si está bien. BTCode, representante del Instituto de Investigación de Blockchain en Hispanoamérica, miembro del directorio de Olidata en Italia, directora suplente en AFP 1 y lidera el capítulo chileno del 30% Club, una de las iniciativas globales enfocadas en aumentar la participación de las mujeres en los consejos de las principales corporaciones del mundo listadas en bolsa. Muy bienvenida, María Pía. Una alegría que seas parte, que contigo vamos
dando una mirada especial al tema de innovación, además de una mujer que está involucrada. La Ale hablaba de los consejos, en realidad digámoslo en castellano o en chileno, los directorios de las principales empresas del mundo listadas en bolsa. Así que es un tremendo impacto y una tremenda alegría de tenerte para poder compartir juntos acá. Muchas gracias, Alejandra y Gonzalo, por la invitación. El gusto es mío de poder compartir con ustedes y tener una conversación entretenida. Bueno, como ustedes saben, yo estoy acá en España, entonces para mí es un honor de poder conversar con ustedes acá allá en Chile. Y además el Día del Turismo, porque tú sabes que aquí en España el turismo es uno de los principales fuentes económicas. De hecho, digamos, a septiembre España ha perdido más de 35 millones de turistas y más de 38.000 millones de euros por lo que tú señalabas al comienzo del programa, cómo les ha afectado el sector también aquí. Wow, la principal es como el cobre de España, ¿no es cierto? El turismo. Exactamente. Ok, y además estás en Madrid para más o menos ubicarnos en el plano, o sea, en el mapa de todo lo que significa. Perfecto. Bueno, un poco ya con la presentación lo íbamos diciendo y se me hace inevitable preguntártelo. Por sesgo de género, sobre lo último que mencionábamos, ¿qué es el capítulo chileno del 30% Club? ¿Y en qué situación está en Chile que lo hace tan necesario? Bueno, esta es una iniciativa que nació hace 10 años en el Reino Unido, desde el sector financiero, y lograron aumentar la participación de mujeres en las 100 empresas de mayor transacción bursátil del principal índice, allá que es el FTSE 100, de 12,5 a 25% en solo 4 años. Y de las 350 del segundo principal indicador, que es como el equivalente al IPA, de 9,4 a 12,5. Y ha sido muy exitoso en lograr esa brecha. Además posicionaron este tema como un tema central dentro de las empresas que invierten en estas corporaciones como un elemento de negocio, dado que se ha observado de que las empresas, cuando son más diversas, tanto en sus directorios y en sus grupos de trabajo, tienden a ser más rentables y más sostenibles en el tiempo, y lo mismo lo ha, de alguna u otra forma, apoyado empresas como BlackRock, que este mismo año, o Goldman Sachs, que han dado indicios y más bien declaraciones públicas sobre la importancia de la diversidad en las empresas que van a invertir. Interesante, fíjate que cuando uno lo compara con Chile, ¿no es cierto?, los gobiernos corporativos, de las 40 empresas del índice IPSA, hay 21 directoras de 327. Sí, es muy poquito. Exacto, de hecho, exacto. Hay tremendo rezago. Tremendo rezago. O sea, en el IPSA estamos con 9,7, en el ICPA con 8,8, y si comparamos con, por ejemplo, España, que siempre es un referente, en España ya hay más del 30%, están como el 32% de las empresas, la participación de mujeres en las IBEX. Eso sí, acá en España es por regulación. Nosotros no creemos que se requiere regulación, creemos que se requiere apoyo voluntario, como es el caso de Inglaterra. Por ejemplo, el Club 30% en Inglaterra evitó que Cameron firmara la ley de cuotas, y aún así hoy tiene una participación de 32% en las 100 empresas más de mayor transacción bursátil y 34% de las de 350. Entonces, bien, se puede, teniendo una visión de negocios, utilizando unas metas voluntarias como instrumentos de gestión, comprendiendo de que cada sector tiene un proceso distinto en ese camino de incorporar mayor diversidad, y esta iniciativa tiene además presencia en más de 18 países. Ahora además se va a sumar, este año se va a abrir formalmente el capítulo mexicano y colombiano, y esa experiencia también internacional es lo que permite que tanto los gerentes generales como los presidentes de las corporaciones en Chile puedan tener las conversaciones con los líderes empresariales del mundo y que se compartan las buenas prácticas. Eso es principalmente esta iniciativa, que aquí en Chile está apoyada por Antofagasta Minerals, que particularmente Ivana Ragada, que es además miembro del Club 30% en Londres, dado que se transan en la bolsa de metales allá.
Fíjate que lo que iba a comentar, que es interesante que esto provenga de las empresas listadas en bolsa. Porque si uno mira, en realidad hay 3 entes que son los principales en el fondo en este mundo. Uno son las empresas listadas en bolsa, que constituyen sin duda la parte de arriba, ¿no es cierto?, en tamaño, profesionalismo de las compañías. Por otro lado está el sector estatal. Acá ha habido, por ejemplo, en el sistema de empresas públicas, ha habido una política muy activa, muy exitosa en la incorporación de mujeres. De hecho, me ha tocado participar en programas de formación en la Universidad Católica de directores y muchas directoras, y que es muy impresionante. Y el tercer espacio, que es como el que en buena medida está muy cerca de nuestro corazón en este programa, es el de las empresas familiares. Fíjate que en las empresas familiares hay más habitualmente mujeres en los directorios que las empresas no familiares. Entonces, porque hay vínculos, ¿no es cierto?, en ese sentido, y mayor apertura, no solamente de género, sino que lo que es interesante, que además de profesiones, porque a veces son miembros de la familia, son accionistas, y que vienen de otras carreras, y de esa forma pueden hacer un aporte que es muy valioso. Entonces, todo esto contribuye a la riqueza, siento yo. Sí, totalmente. Ahora, desde el punto de vista de las empresas familiares y la conformación de los directorios, también hay un tema cultural que probablemente tiene que ver con la nacionalidad, en muchos casos, de dónde vienen estos grupos. Si recordamos, los grupos, digamos, más importantes familiares son en general migrantes croatas, italianos, y en el fondo también ahí, ojo que hay temas que tienen que ver con un proceso también dentro de la misma familia que es cultural, para tener esta apertura de miradas y sí complementar de que, si bien es cierto que es súper importante esta participación de, digamos, las mujeres dentro de la misma familia, también hay que tener claro que desde el punto de vista de gobiernos corporativos es bueno incorporar dentro de los directorios gente que justamente sea distinto de ese entorno familiar y que la complemente de tal forma que lo que en el sector financiero se disminuyan los riesgos de homogeneidad. Sin duda. Ahora lo que ocurre es que efectivamente, en el fondo, en las empresas familiares, hay una cierta introspección que es habitual. Ahora, esa introspección a la que te refieres, que tiene mucho sentido el abrirse de directores externos, hay un tremendo aporte en ese sentido. Al mismo tiempo, sin embargo, de cara al género, tiene que haber una abertura. Entonces hay una paradoja que en el fondo los que nos dedicamos a este tema de las empresas familiares, o sea, vemos y nos llama la atención, porque hay un doble juego en ese sentido. Apertura y cierre en ese sentido. Pero yo sí que la Ale te quería preguntar por otro lado, me da la atención, ¿no? Sí, pero también relacionado, porque si estamos en este esfuerzo por buscar, ¿no es cierto?, la equidad y la mayor diversidad, y no solo como un tema de justicia, sino como lo están planteando, ¿no?, desde la sostenibilidad, la rentabilidad, el cuidado, atención a los riesgos. ¿Cómo los ves tú, María Pía? ¿Qué argumentos le das tú a las empresas que avancen hacia una meta simbólica del 30%? Bueno, el 30% se basa en estudios sociológicos que se han hecho en distintos ámbitos, desde orquestas hasta distintos ámbitos de grupo, de interacción de grupo, en que cualquier minoría deja de sentirse como tal cuando tiene una participación sobre un 30%, por lo tanto se expresa libremente. Y eso pasa a ser muy importante, sobre todo a las horas de los directorios o, digamos, en cualquier cúpula de poder, para, digamos, no caer en entrar en dinámicas de querer copiar esas dinámicas, sino más bien opinar con naturalidad desde la visión que cada uno tenga, porque al final esa diversidad de miradas es la que contribuye a la disminución de los riesgos y además a la búsqueda de mejores soluciones que incorporen justamente a distintas dimensiones de lo que es la gestión de la empresa, que también de alguna otra forma también se relaciona con lo que Gonzalo estaba hablando sobre cómo vemos, digamos, los grupos de trabajo que no son trabajos, que, digamos, no es el modelo Ford de producción, sino más bien cómo empezamos a ver los aportes de cada persona es lo que enriquece a cualquier organización. Y eso que Gonzalo hablaba desde el punto de vista de innovación, de alguna otra forma también se aplica a lograr soluciones o propuestas innovadoras en la toma de decisión. Fíjate que me encanta la frase de la Lucía Santa Cruz, que siempre la
la tenía invitada en la universidad anterior en la que hacía clases, y que ella decía, una mujer en el directorio es coartada, 2 o de 2 para arriba ya es política. Entonces va directamente en ese evento. Ahora, lo importante sí es que la diversidad y la independencia de juicio pasa por tener un espacio distinto, una mirada distinta. Entonces es muy triste cuando las mujeres se ven obligadas a actuar como hombres para poder funcionar en ese sistema, porque ahí estamos perdiendo la riqueza de la diversidad que deberían aportar, ¿no? Así es, y que tiene que y tiene además con lo que tú señalabas respecto a la creatividad. Al final es abrir ese espacio a expresarse y desde lo que uno tiene para entregar, aportar a la organización, ya sea en la toma de decisión o en la generación de innovación. Claro. ¿Y qué pasa cuando no se cumple esto, el 30%? Y al revés, ¿cuáles son las principales acciones que ayudan a que se avance en ese camino? A ver, desde el punto de vista de esta iniciativa, se apoya muchísimo desde el sector financiero de toda la industria de inversiones, de tal forma de que apoyen o más bien vean con mejores ojos aquellas empresas que tienen mayor diversidad justamente por la disminución de estos riesgos. Y en este sentido, como te comenté, Goldman Sachs, BlackRock han sido muy enfáticos, sobre todo este año, al respecto, y en Chile tenemos declaraciones como las que ha habido el último año de BTG Pactual, en que el gerente general de su AGF, administrador general de fondos, junto con su equipo, señaló públicamente en La Tercera, hace un tiempo atrás, que ellos iban a proponer mujeres en los directorios donde tienen, derecho a silla, y lo otro, y que iban a ver con mejores ojos las empresas, para invertir en ellas, las empresas que tuvieran mayor diversidad. Así, ese es un elemento central, y en ese sentido estamos en este momento apoyándonos muchísimo en Bloomberg, que, bueno, tú sabes que en Estados Unidos, y es más bien, es la terminal que utiliza el sistema financiero para levantar de este tipo, digamos, para realizar sus decisiones de toma de inversión. El capítulo de Estados Unidos fue fundado por Peter Grauer, que es el fundador y chairman de Bloomberg en Estados Unidos, y tenemos el apoyo de ellos, y estamos trabajando en avanzar en la medición utilizando el índice de equidad de género que utilizan ellos en el sector financiero, y de tal forma de que las empresas que invierten puedan ver en su terminal de Bloomberg si las empresas, en este caso las IPSA y las ICPA, se han medido, y si se han medido, de partida van a ver con mejores ojos, porque eso implica que no tienen, digamos, que están trabajando en ello, que están con una política activa, aun cuando tengan bajos niveles, y obviamente aquellos que tengan mejores niveles de diversidad, que sean vistos con mejores ojos. Entonces estamos trabajando en toda esa estrategia. Tenemos el apoyo del sistema de financiero de inversiones en Chile, con los cuales hemos estado conversando junto a Pablo Casó, que es quien lidera Bloomberg para América Latina, excepto Brasil, inclusive con apoyo del Ministerio de Hacienda, en particular del ministro Ignacio, del equipo del ministro Ignacio Virones, que nos ha transmitido a través de su equipo, y en eso estamos avanzando para generar este cambio, y ojalá ver desde el próximo año cambios sustanciales en esos números. Qué buena, fíjate que esto, yo creo que en eso Chile ha mostrado una consistencia en varios últimos gobiernos. Estaba pensando en Eric Parrado, por ejemplo, cuando estuvo en la superintendencia de banco, que está también tuvo una labor. ¿Ah? ¿Perdón? Está sumado a la iniciativa. De hecho, exactamente. Te quiero contar una anécdota. Dime. El año 2015 fue la primera vez que yo viajé a Londres a reunirme con la fundadora de esta iniciativa, y hice calzar este viaje con el Chile Day. Y justo Eric publicó una columna respecto a este tema cuando era superintendente, y le digo, Eric, ¿estás dispuesto a acompañarme en una reunión a las 9 de la mañana con Elena Morrissey, que en ese momento además era la presidenta de la Asociación de Fondos de Inversión de Londres? Y de hecho fuimos, nos sacamos le saqué una foto a ellos dos, y ahora estamos viendo cómo trabajar también con él, pero ahora desde su rol
digamos, de gerente de estudio en el Banco Interamericano, que a todo esto el Banco Interamericano también apoya la iniciativa. Claro, fíjate que eso da gusto cuando se convierte más bien en políticas de Estado, más que de, ¿no es cierto?, de ciertas administraciones y gobiernos. Ahora igual creo que es importante recordar que en el tema de la diversidad el género es un aspecto, y bueno, muy clave, pero no es el único. También pasa cuando todos son colegas nuestros, todos son ingenieros comerciales, ingenieros civiles o abogados, eso también limita la diversidad, aunque sea el mismo género. Entonces, que es bueno mirarlo en términos más amplios. Por eso, por ejemplo, en algún estudio que hicimos hace algunos años, hablábamos de los otros directores, en el fondo, de otras profesiones. Piensa en los tiempos sociales que vivimos hoy en día, del mundo de la antropología, de la sociología, que a veces nos ayudan a entender o que nos ponen un tono más reflexivo, más de cuestionamiento. La verdad que me ha tocado ver varios casos en que inversiones millonarias, en el fondo perdidas, por falta de una cierta sensibilidad de darse cuenta, de atender un poquitito lo que estaba ocurriendo en el entorno. Entonces, creo que es bueno mirarlo en el sentido más amplio posible. Totalmente, cuando es como que dice, abrir la cabeza de quiénes son las personas que tienen que estar sentadas en esa mesa, y ahí también, ojo que hay un tremendo, ahí la responsabilidad la tiene el presidente del directorio. Aun cuando él no tenga capacidad de incidir en todas las personas que se sientan, sí tiene el rol político y de liderazgo estratégico de que en esa mesa estén, como señalas tú, que estén sentadas las personas con la visión y el conocimiento, que puede ser, como tú señalas, de antropología, en algunos casos puede ser temas digitales, en otros pueden ser temas alimenticios, depende del rubro, digamos, de la empresa, y así, y ese es el digamos, deber implícito que deberán asumir los presidentes, y por eso es que son ellos también los que son convocados a firmar o adherir como miembros en esta iniciativa. Ay, se pasa el tiempo volando con buenas conversaciones, pero por suerte nos queda un último bloque, así que por favor quédense con nosotros. A nuestros auditores les recordamos que nos pueden escribir a empresasfamiliares@agricultura.cl y que toda la información de Proteus está disponible en LinkedIn. Y este podcast, para poder compartirlo o volver a escucharlo, en radioagricultura.cl. Ya volvemos, estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Hoy, en la 921, desde las 3 de la tarde estaremos instalados en el Estadio Santa Laura para Unión Española versus la Universidad de Chile. Con el relato de Pepe Ormazábal, te acompañamos con entretención e información de la actualidad deportiva del fin de semana. Las tardes se pasan junto a Deportes en Agricultura. Más pasión, más opinión. En Agricultura estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Ya estamos de vuelta, gracias por permanecer con nosotros. Hoy, disfrutando de esta conversación con María Pía Queveque en el programa de Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. María Pía, estaba pensando en lo que tú nos planteabas en el bloque anterior respecto al rol de los presidentes. Yo creo que ahí tocaste un punto muy neurálgico, porque en realidad, aparentemente, el presidente es uno más de la mesa, ¿no es cierto?, el primus inter pares. Pero estamos en Chile, estamos en América Latina, y en realidad eso ocurre en 3/4 partes del globo, ¿no es cierto? Nuestros presidentes, además, son normalmente, en cerca del 70% de los casos, los controladores de la compañía, ya sean cerradas o empresas abiertas en bolsa. Y cuando uno piensa en los presidentes, se acuerda de la frase de Diego Portales, el peso de la noche, el peso de la autoridad está muy presente. Entonces, ¿cómo se conecta esto con el tema del poder y la influencia en ese sentido? Bueno, hay varios temas. Primero, que hasta en el Reino Unido, desde el punto de vista o desde la perspectiva de las empresas que invierten, por ejemplo, como Legal & General, que es una de las más grandes en Europa, inclusive más grande que BlackRock aquí, el presidente sigue teniendo la responsabilidad. O sea, sigue siendo el capitán del barco. Si naufragan o si es que hay una tormenta, claro, todos se dividen, son todas personas que tienen que lidiar con esa situación, pero hay uno que es quien tiene
el timón. Y en ese sentido, lo mismo que pasa en el Reino Unido es lo mismo que pasa en Chile. Es importante también comprender de que a nivel global la percepción del poder, además, y de cómo ser empresa está cambiando. Y esto está, de alguna otra forma, muy directamente influenciado por la tecnología. De hecho, Internet vino a democratizar la información, vino también a permitir que cualquier persona en un tweet pueda enviarle un meme al presidente Trump, que pueda responder o contraargumentar una postura del Papa, o sea, ni siquiera de las iglesias, directamente en la cuenta Twitter del Papa, personal, y así sucesivamente. Y es importante porque lo que vimos en Chile en octubre, que también pasó en Francia, que pasó en Colombia, de alguna otra forma en Hong Kong y en otros sitios, tiene que ver con esa nueva percepción del poder y de ser empresa. Y ahí, por eso, con mayor razón, la conformación de un directorio tiene que ser capaz de poder percibir estas nuevas formas de ver el poder en todos sus ámbitos, en lo político, en lo empresarial, y ahí el quien sigue teniendo el timón del barco es el presidente. Y ahora todo lo que viene con esta segunda era de Internet, que es blockchain, se va a acentuar mucho más. ¿Por qué? Porque ya desde el corazón de las empresas, es decir, de la forma en que llevan los negocios, y lo han llevado por años, inclusive se va a producir esta descentralización del poder. Un ejemplo muy, muy concreto, el sistema financiero. Hoy existen startups que utilizan este tipo de tecnología, como blockchain, que puede transferir dinero de un país a otro en forma menos costosa y además con liquidez automática. Y por eso los bancos están experimentando con esta tecnología. Pero están saliendo competencias que antes ellos no tenían en el camino. Y esta competencia que implica blockchain es tan disruptora que inclusive viene a zamarrearle el piso a Facebook, a Amazon, a Google, y ahí hay un tremendo desafío. Lo otro, antes de terminar, para dejar la pelota volando, tiene que ver con otra etapa de la implementación de blockchain, que tiene que ver con la creación de DAOs, que son organizaciones autónomas descentralizadas, en que tú puedes de alguna otra forma generar una gobernanza dentro de una misma empresa o una organización. Y esos son, digamos, desafíos en el cambio. Por eso decía, del corazón de la empresa. O sea, y si el directorio no es capaz de percibir estos cambios, va a tener dificultades desde el punto de vista social, como lo estuvimos, y económico, como lo estuvimos viendo desde octubre, pero también desde el punto de vista de los negocios. Así que hoy más que nunca es importante tener estas miradas diversas en su amplio espectro, como tú lo señalaste. Sí, pero también está bueno agregar que en el fondo hay un tema ahí de lo digital, que esa mirada, alguien que ayude a traducir, ayude a entender y a rejuvenecer, y eso también nos habla de otra faceta de la diversidad, que es la propia edad de los directores, en que también deberíamos encontrar, ¿no es cierto? Entonces, a lo ancho, a lo alto, en diagonal, hay mucho espacio. Pero yo creo que la Ale te quiere preguntar algo más en esa dirección, ¿no? Sí, bueno, hablando un poco del corazón, ¿no, María Pía? ¿Cuál es tu motivación, o sea, como parte, lo que te inspira finalmente, ¿no? ¿Qué personas, referentes, pensadores, te han removido el alma, el intelecto? Porque finalmente tu quehacer es en función de apoyar desarrollo de mercados financieros más sofisticados, que también es para poder después seguir hablando de este tema, pero ¿quiénes te han inspirado, no? Como para poder saciar esa energía. Claro, para ti. Mira, desde el tema de diversidad, de todas maneras, Elena Morrissey, que es la fundadora, que ella, en el fondo, trabajó toda su vida en el sistema financiero, con 9 hijos, exitosa profesionalmente, y cuando yo vi su historia, me removió totalmente, porque yo, que acabo de cumplir 43, tenía millones de prejuicios del trade-off que tenías que hacer en lo personal y en lo laboral.
Otra persona que me ha inspirado muchísimo, por supuesto, es un gran amigo mío, Don Tapscott, que es conocido como el padre de la economía digital, porque ha sido capaz de los últimos 30 años anticiparse el impacto de Internet. Y con él ya llevamos 9 años conversando sobre los nuevos modelos de negocio y por eso estamos trabajando el tema de blockchain en forma conjunta. Otras personas que me han inspirado, que también ha estado mucho relacionado con blockchain, es Carlos Moreira, que es CEO y fundador de una empresa que se transa la bolsa en Suiza y en Nasdaq, que es Wisky, porque él también tiene él que trabaja en el tema de identidad digital, está siempre con la mirada de la sostenibilidad, de cómo hacer que la tecnología esté al servicio de las personas y no al revés, y además de que las personas recuperemos algo muy importante, que es el derecho a nuestra privacidad. Y yo diría que esos han sido como los principales referentes a nivel global. Claro. Y sí, obviamente, reconocer de que en Chile he tenido en mi carrera profesional gente que me ha inspirado. Primero que nada, Alejandro Foxley, es alguien que le tengo mucho cariño. Tuve la oportunidad de trabajar con él cuando él era senador y él ha sido una tremenda fuente de inspiración, la verdad, durante... en mis primeros años, digamos, laborales. Claro, bueno, un gran hombre con visión de estadista, sin duda, Alejandro Foxley. Pero cuéntanos un poquito más, déjame tirar un poco ese hilo que quedó ahí en el fondo sobre Don Tapscott. Él hace poco hubo una presentación en que articulaba lo que él decía, que había un cambio desde el Internet de la información al Internet del valor. Cuéntanos un poquito de eso. Creo que ese es un tremendo tema y a qué tendríamos que prestar atención nosotros como chilenos para no quedarnos atrás. Así es, bueno, eso es, la Internet del valor es blockchain. Y para hacerlo, ejemplificarlo y mostrarlo y como transmitirle ideas gráficas, la primera aplicación de Internet fue el correo electrónico. Y en ese momento el correo electrónico es un mensaje que se transmitió de un computador a otro y que estaban en la misma sala y conectados, ¿ya? Y que luego se expandió a una universidad, luego a un país y luego, el fondo, ya esta conexión se hizo global y de a poco fue evolucionando distintas aplicaciones y ahora Internet es lo que conocemos. Nosotros siempre mandamos copias, ¿ya? Mientras que con blockchain, cuya primera aplicación es Bitcoin, lo que tú tienes la posibilidad es transferir y almacenar valor en forma segura, privada, descentralizada y con menores costos, entre otros beneficios. Y cuando hablamos de valor, no solamente estamos hablando de dinero, estamos hablando que tu voto en una junta de directorio tiene valor, tu voto como ciudadano tiene valor, un cuadro de un Picasso tiene valor. Entonces es el poder transferir ese derecho en forma automática. Para contar un poco lo que hoy se habla de digitalización y lo que ha sido Internet, ha sido principalmente que un documento que es firmado legalmente a manuscrito, luego se hace una copia y se sube a PDF a la nube. Pero ese PDF no tiene valor, no tiene la titularidad del valor. O sea, no es que yo pueda transferir ese PDF y transfiera el activo, sino que hoy, como usualmente conocemos los trámites, tienes que ir a una entidad que es como certificadora, que tú eres quien dices que eres, que además tienes el título que dices que tienes, y se tiene que firmar ante esa autoridad la transferencia de ese valor. Instal Blockchain es una plataforma que te permite hacer eso en forma automática. Y la verdad que está revolucionando el mundo y descentralizando el poder económico de todos estos monopolios de intermediarios y el poder también político, porque eso implica que a futuro también vamos a tener la oportunidad de poder tener una democracia más participativa y que con identidades digitales debidamente desarrolladas e encriptadas con seguridad y privacidad, vas a poder inclusive poder opinar, no solamente dar tu cheque en blanco una vez cada 4 años, sino que podrías eventualmente votar o dar tu parecer frente a distintas iniciativas. Justamente, María Pía, porque ¿cómo ves la situación en los países emergentes como el nuestro, que tendríamos de alguna manera grandes brechas aún de la primera ola de acceso a Internet, ¿no? ¿Es posible ese acercamiento consciente y reconociendo las particularidades?
Sí, ahora lo que hay que hacer es hacer un salto tecnológico. Hay que, en vez de que vayas por todo el proceso, utilizar la tecnología ya disponible y generar una brecha. Un ejemplo muy concreto es lo que sucedió en África en su momento con las redes de energía. África no tenía red, ellos no tienen cable. La razón por qué no tienen cable es porque hicieron un salto tecnológico. Y lo que tenemos que hacer en América Latina es estar abiertos a ese salto tecnológico, pero eso requiere voluntad política. De hecho, en mayo tuve la oportunidad de volver a conversar con el presidente de Estonia, que de hecho lo entrevisté en un programa de radio que tengo en Chile, que se llama TXS Radio, que lo emito todos los días miércoles a las 10 de la mañana. Y el presidente de Estonia contaba de que él comenzó la transformación de ese país a mediados de los 90 y que fue posible por la voluntad política que logró en ese momento con parlamentarios y obviamente después de sus dos, gobiernos y generó esta digitalización y este gobierno digital completamente. Entonces, la voluntad política es básica y la apertura... Ahora, Pía, sí, Pía, acá en el fondo, cuando uno piensa y se proyecta un poco lo que hay de trasfondo, lo que dice, y es muy bueno el ejemplo de Estonia, ¿no es cierto?, con su liderazgo mundial en muchos aspectos de su digitalización, es lo que está detrás parece ser más bien las redes de confianza entre pares, ¿no es cierto?, que hacen que el sistema funcione de cierta manera. Y esto, pienso en nuestros amigos de Argentina, que tenemos algunos que nos escuchan desde allá, lo que viene pasando con la moneda de ese país y toda la situación compleja, donde más se refleja es en la moneda del país. Como economista tú habrás aprendido igual que yo que uno atesora la moneda para transar, ¿no es cierto?, transacción, el motivo precaución, por si las moscas, ¿no es cierto?, en el fondo, y para también especulación. ¿Cómo se juega esto en el caso de las monedas digitales? Creo que es una tremenda oportunidad que nos comparta tu conocimiento y visión al respecto. Bueno, justamente por la historia de Argentina, que viene del corralito del año 2002, es que en Argentina es el país de América Latina donde mayor utilización hay, por ejemplo, de criptomonedas y de startups que trabajan en la digitalización de activos. De hecho, en Argentina también la regulación, por lo mismo, es más favorable que lo que existe en Chile. Por ejemplo, ya hace 2 años ya se aprobó que existan cajeros automáticos híbridos. Es decir, no solamente tú retiras pesos argentinos, sino que también puedes hacer transacciones en blockchain. Entonces, allí, en Argentina, primero, la situación más el acompañamiento regulatorio ha permitido la incorporación de este tipo de tecnología. Y lo mismo, ojo, que pasó en Venezuela, desde el punto de vista de la necesidad. Venezuela tiene hoy muchas startups que sobre todo trabajan desde el punto de vista de las remesas para resguardar su dinero, dado las fluctuaciones que hay en los últimos años al respecto. Y en este sentido de las monedas digitales, el COVID además está acelerando un proceso. Primero, recordar que Christine Lagarde, desde que dirigía el Fondo Monetario Internacional, ella era una de las principales personas que apoyaba que los gobiernos generaran monedas digitales. Y en ese sentido, bueno, y por otra parte además tienes a China, que ya realizó el año pasado sus pruebas de concepto, que a comienzo de este año dijo que iba a emitir su yuan digital, y contarte de que desde el COVID, algunos hitos importantes, el Banco Central francés en mayo emitió el primer bono en euro. Christine Lagarde la semana pasada en un evento de Deutsche Bank señaló de que próximamente va a hacer una consulta pública sobre el tema de la moneda del euro digital. Y tercero, que es la llave de entrada, Europa en abril de este año aprobó los estándares para la creación de la identidad digital descentralizada, usando la tecnología blockchain. Entonces, está pasando mucho en el mundo. Claro. Espérate, sí. y un detalle que no menor, que obviamente está el tema de libre, etcétera, pero ni no menor que hace 2 meses atrás la OCC en Washington, D.C., aprobó que los bancos en Washington, D.C.
puedan custodiar la llave privada de las criptomonedas. Y te digo porque es como Ya, pero ahora conéctanos esto, estamos en un programa de empresas familiares e innovación, conéctanos esto con las empresas familiares. Mira, ¿cómo hacemos la conexión? ¿Son los family office? ¿Por dónde va la conexión aquí mágica? Bueno, la llave, esa otra llave. Va en distintas líneas. Primero, y que es parte de lo que yo hago desde una de mis empresas personales, que es McKelvey & Co., que hago asesoría estratégica en activos digitales, justamente. Uno que tiene que ver con... Hay gente que trabaja justamente con especulación. Y de hecho, ojo que hoy la especulación en criptomonedas ya tiene hasta un índice en Bloomberg. O sea, al fondo es especulación, pero cada vez más formalizada y aceptada por el sistema financiero. Dos, está en invertir en startups que trabajan con activos digitales, ¿ya? Y que están creando la nueva era de finanzas descentralizadas que vienen a reemplazar a las fintech, que son las DeFi. Y además, tercero, es que a través de estas startups, algunas de ellas están trabajando en digitalizar o crear activos financieros que de alguna u otra forma hagan match con el tema de sostenibilidad. Y eso es porque las empresas familiares cada vez más, no solamente en Chile, sino también en el mundo, están también queriendo invertir en proyectos sostenibles. Entonces, por ejemplo, en Chile existe un proyecto que se llama Atando Cabos, que lo que hacen es descontaminar el plástico del sur de Chile, de la Patagonia. O sea, y eso, por ejemplo, más adelante se podría hacer una tokenización. Pero desde el punto de vista, hoy, las empresas familiares podrían invertir en estos proyectos que utilizan la tecnología blockchain para generar la certificación de origen y la trazabilidad, y que están vinculadas con sostenibilidad. Creo que ahí hay un tremendo... Y ojo, que y van a ser la nueva era de los bonos de carbono, la nueva era de las energías renovables, de los mercados donde se van a transar estos activos. Claro, pero Pia, y ahí, en el fondo, ¿pero con qué tendría que hablar en el fondo? ¿A quién le recomendaría dentro de empresas familiares ir a cargo? ¿Es al patriarca? ¿Son las nuevas generaciones? ¿Son los hombres? ¿Son las mujeres? Yo creo que hay un mix entre los family office, que son los que están teniendo los mandatos de inversión por parte de las empresas familiares, y por otra parte yo diría que principalmente, pero no son excluyentes, las nuevas generaciones que tienen mayor apertura y justamente a la sostenibilidad, que no le tienen miedo a los criptoactivos, a la tecnología, y más bien están viendo cómo esto es una oportunidad. De hecho, en cosas súper concretas, en Estados Unidos, hijos de grandes empresarios y empresarios familiares tienen, y acá también en el Reino Unido, me consta, tiene sus startups que tienen que ver con activos digitales que los vinculan con temas de sostenibilidad o que invierten en estos proyectos. De hecho, ahora que recuerdo, inclusive he tenido la oportunidad de poder conversar con, digamos, hijos o segundas o generaciones más jóvenes. ¿Y qué les decís? Grupo de inversión. En el fondo, es que depende. Porque depende qué mensaje... pero me refiero a a esta invitación de esa generación que está ahí, me imagino, con sus ojitos y María Pía, ¿para dónde vamos? La invitación es obviamente a que podamos conversar para ver cuáles son de partida las iniciativas que les interesa desde el punto de vista de sostenibilidad. Hay empresas familiares que de alguna u otra forma se vinculan más con temas de océano, con temas de biodiversidad. Entonces, ver y en base a eso buscar un match entre proyectos de inversión que están trabajando esos temas usando esta tecnología, y que a veces, si bien es cierto, puede que no estén en la fase de la tokenización del activo propiamente tal, sí están en la fase de implementación de blockchain, que los va a conducir a justamente además de poder después generar mayores retornos en base a proyectos. Ejemplo súper concreto: hoy en día se utiliza blockchain para de alguna forma hacer toda la trazabilidad de bosques y se están midiendo con otras tecnologías cuánto descontaminan esos árboles. ¿Y por qué? Porque se sabe que en algún momento eso además van a ser bonos de carbono, por decirlo así, pero en activos digitales, utilizando tecnología blockchain, que van a poder ser transados y van a tener un retorno
alto en el mediano largo plazo. María Pía, tenemos que ir cerrando, pero me gustaría si pudieras regalarnos una frase que invite a las niñas, a las jóvenes, sí, a las mujercitas. Bueno, la invitación es a jugar a perderle el susto a la tecnología, es a ser curiosa, a ser curiosos y curiosas en realidad, el crear. Mira, justamente hace un par de semanas me tocó hablarle a jóvenes de la generación Z, y la invitación, yo les decía, empiecen, jueguen, investiguen, sean curiosos, y la vida de a poquito los va a llevar a hacer que esas curiosidades que tienen, usar la tecnología como una herramienta para desarrollar su curiosidad en forma distinta. Y ese es el llamado. Todos tienen caminos distintos, todos tienen llamados distintos, vocaciones distintas, pero la curiosidad tiene que ser algo que sea un hilo conductor en todas nuestras vidas. Nos quedamos con la curiosidad entonces, con esa invitación para todos. Muchísimas gracias, María Pía. Gracias a ti. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Un especial abrazo a quienes nos escuchan y a quienes hacen posible este programa. Recuerden que nos vemos cada domingo a las 12 horas aquí en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Un abrazo. En Agricultura fue Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Una presentación de Proteus, consultora especializada en management, governance e innovación corporativa. Conducción, Gonzalo Jiménez y Alejandra Sequerelli. Producción, Victoria Uranga.